Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pedagogía del Cielo. Yo soy Estefanía Sánchez y es un placer estar aquí en este episodio porque tenemos dos invitados especiales que son Ani y Claudio. Muchas gracias por Hola. venir, chicos. Y bueno, Un gusto. hoy tengo el honor de recibirlos. Ellos son una pareja que tienen 22 años de casados y hoy van a compartir con nosotros una historia muy hermosa que tiene que ver con el propósito de este podcast, que es hablar no solamente dando consejos, sino contar nuestro proceso y cómo lograr sobrevivir en esta hermosa misión que es el matrimonio y la familia, pero con algo clave, con la fórmula correcta que es con Cristo en el centro. Chicos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bienvenidos. Y quiero Gracias. que me cuenten quiénes son Ani y Claudio. Somos Ani y Claudio, llevamos 22 años de casados, tenemos 3 hijos y puedes continuar tú. Hemos vivido esta aventura del matrimonio sin saber, cuando nos casamos, de qué se trataba, cómo llegar ahora. No me imaginaba llegando a los 22 años. Yo quería que Jesús viniera antes. Yo decía, hoy cuando sean las bodas de plata, como muy lejano y ahora ya está más cerquita. Pero ha sido una gran, pero linda aventura. Vamos a hablar un poco de esa aventura. Yo llevo 12 años de casada y sin duda las crisis se van a presentar, incluso habiendo amor, incluso habiendo intención de tener una familia. Hablábamos de que la crisis puede venir en la parte sexual, en la parte financiera, cuando hay hijos, cuando cada uno tiene como creencias limitantes o patrones que vienen desde el principio. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar para que un matrimonio tenga crisis? Crisis en realidad forman parte del matrimonio. Si nosotros no tuviésemos crisis, no vamos a poder ir creciendo frente a las situaciones que estemos pasando. Y estamos hechos en realidad para aprender de las crisis. Ahora, una crisis puede salir desde cualquier momento. Yo creo que nadie está como preparado para ir a la crisis, por decirlo así. De hecho, las crisis son necesarias y suena un poco masoquista porque para que estamos con cosas, nadie nos gusta las crisis, ¿no? Lo ideal es vivir un matrimonio hollywoodense que todo bonito, pero no existe. El tema no son las crisis, el tema es cuál es la decisión que tomamos en plena crisis. Y eso es lo más costoso. ¿Por qué? Porque lo que entra en crisis no es solamente el conflicto que nos ataca, sino que nuestras emociones entran en crisis. Por eso muchos dicen, no, es que ya el amor se acabó. El amor no se acaba. Lo que entra en conflicto son las emociones. Entonces, decidir bien a favor del matrimonio es lo que cuesta, porque generalmente cuando nuestras emociones entran en crisis, queremos decidir por mí. Yo quiero buscar mi justicia, quiero buscar mi desahogo, mi comodidad. Y muchas veces es el escenario perfecto en una crisis fuerte, digamos, el divorcio. O sea, decir, ya, no, si ya lo intentamos, no, esto no da para más. Pero ¿con qué enfoque lo intentamos? ¿Buscando yo mi felicidad? ¿Buscando yo mi comodidad y querer yo salir de esto o salir victorioso? Entonces hay muchas cosas que necesitamos ordenar y enfocarnos bien. No, y a veces las crisis parten no de nosotros. Hay cosas externas y factores externos que también influyen mucho. Cuando hay una crisis económica, que no la provocamos nosotros, sino que un despido, algo que sucedió y que nos afecta a nosotros en el área económica, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo enfrentamos? Sí, la culpa no es de ninguno. Claro. O a veces sí hay un responsable que hace a lo mejor algo que nos jugó en contra como familia, pero ¿cómo enfrentamos esas cosas? Como un matrimonio cristiano, ¿cuál sería el factor clave que ustedes dirían que es importante ahí, cuando viene la crisis? Desde su experiencia, ¿cuál ha sido el factor que sostuvo su crisis y que puede ayudar a que otros matrimonios sostengan cualquier factor externo que no está directamente en nuestras manos? Bueno, lo que te sostiene, en el caso de ser cristiano, tiene que ver directamente con Cristo. ¿Cómo está mi relación? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo lo abordamos en la voluntad de Dios que dice que es buena, agradable y perfecta? Entonces, ¿cómo bajamos eso para que nosotros podamos lograr salir victoriosos de una crisis? Y eso tiene que ver en realidad con el inicio del matrimonio. Tiene que ver con el pacto que hicimos al comienzo, cuando nos casamos. Cuando fuimos al altar y nos hicieron hacer los votos. Algunos los traían escritos, otros nos hicieron repetir. Entonces, pero ahí hicimos algo que es glorioso y que es como el punto de partida para el matrimonio y que debiera ser la base que nos sustenta frente a todas las cosas. Que es esto de la cruz, le llamo yo, sí. Que es hice el compromiso, yo me casé con él, pero hice un pacto con Dios. Me encanta esa parte. Hice el pacto con Dios, ¿por qué? Porque yo me comprometí
delante de Dios a serle fiel, a cuidarlo, la salud, la enfermedad y todas las cosas, hice un pacto con Él. Entonces, ¿qué es lo que en el momento en que nosotros vivimos una crisis, en el momento en que a nosotros nos pasó, ¿qué nos sostuvo? ¿Qué nos hizo decidir de la manera correcta? Fue recordar que el pacto que yo hice primeramente fue con Dios. Entonces, que lo que yo quiero hacer primero es con mis decisiones agradar a Dios. Aún así, queriendo que ya alejarnos completamente, claro, matarlo, colgarlo, pero eso nos lleva a mirarnos en realidad en que primeramente tenemos un compromiso con Dios y eso nos va a ayudar a sostener el matrimonio. Y ahí nos damos cuenta de lo que te decía yo con respecto a las decisiones. Sí. O sea, decide ella no por su bienestar, sino que primeramente mantenerse en el compromiso al pacto que hizo con Dios. Y eso al menos a nosotros no se nos enseñó. Porque claro, en el momento de la ceremonia todo bonito, ¿no? Ya, prométele, Dios, yo prometo, y te ponen el micrófono y es muy lindo. Ni nos acordamos de los votos, quizás lo repetimos porque son los típicos, ¿no? Que sí, yo a ti, tú a mí. Pero en el momento de la crisis, como dice mi esposa, o sea, ella no me quiere ver, o yo a ella, entonces, pero mi compromiso al pacto con Dios me va a ayudar a permanecer en mi compromiso al pacto con mi cónyuge. Aunque la situación no se preste para eso externamente. Externamente, por lo que claro. Claro, porque tenemos que entender algo, o sea, eso decía mi esposa, que el principio, el inicio de entender cómo debemos entrar al matrimonio, con ese entendimiento en pacto con Dios. Pero también entender que al matrimonio llegamos dos personas con muchas expectativas, a veces generalmente expectativas erróneas con respecto a mi cónyuge. Llegamos, no sé, ilusionados, etcétera, y con ganas, y está bien, para ser felices, pero ignoramos algo que incomoda, que somos dos personas que llegamos al matrimonio, dos personas pecadoras que traen una maleta llena de malos hábitos, herencias, heridas del pasado, conductas, lenguaje, etcétera, etcétera. Formas de hacer familia. Dos mundos diferentes, historias, o sea, aquí podríamos nombrar muchas cosas, pero que eso en la etapa del enamoramiento no lo vemos. No pesa. No le da claro. No es que, ya sentémonos a ver cuando estamos de novios, ¿cómo es nuestra historia? No, estamos tan enamorados que... Claro, no logramos visualizarlo, pero sí, cuando ya nos juntamos, la cercanía va evidencia lo real, lo que hay en esa maleta. Es como Claudio dice, me casé con un cuerpo lindo, ¿cómo es? O sea, me enamoré de una cara bonita, de un cuerpo bonito, pero me caso con un carácter. Entonces, es muy importante, claro, porque la etapa de enamoramiento prima el carácter. Claro, entonces, no sabía que era así. O cuando despertamos, amaneciste. Claro, entonces, van evidenciando todo eso que traemos, que ignoramos, y ahí creemos nosotros que ahí en el matrimonio comienza el verdadero amor. Tú dijiste algo clave, Claudio, que me gusta, y corrígeme, pero era como, las relaciones no duran hasta que la muerte nos separe, sino hasta que la crisis nos separe. ¿Qué hace la diferencia de alguien que a pesar de la crisis sí se mantiene firme en el pacto? ¿Cuál fue ese paso, ese tip, los 5 pasos? Los 5 pasos para salir de la crisis con Dios en el centro. Bueno, Dios fue, primero, Él se encargó de nosotros en todo. Yo creo que tuvo tanta misericordia de nosotros y tenía un propósito tan grande que Él intervino en realidad, porque estábamos solos, sí, estábamos solos. Yo creo que tiene que ver con que en las iglesias es necesario fortalecer estas áreas, porque tal vez en la iglesia donde nosotros estábamos no estaba fuerte establecido cómo apoyar un matrimonio en crisis. A lo mejor no habían herramientas, no había gente especializada, gente que a lo mejor pudiera socorrer a nuestro auxilio en esos momentos. No lo había, lo vivimos solo, con un mal manejo de la situación. Entonces, ¿qué nos hizo a nosotros? Tener como este paso directo con Dios, porque Dios vio que no había nadie para ayudarnos y dijo, vamos a hacerlo. Pero disculpa que interrumpa, ella habla con Dios, pero no es que nosotros hayamos decidido, o en ese momento tuvimos el entendimiento de decir, bueno, tenemos que aferrarnos a Dios. Sí. Es que eso quiero dejarlo bien claro, porque para que los que nos escuchan sepan que Dios, si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con aquellos que deciden, en medio del conflicto, no creerle y depender de Él. O sea, en ese momento nosotros no tuvimos la madurez de decir, bueno, mi amor, ahora vamos a aferrarnos a Dios y vamos a orar y vamos a declarar tal palabra. No, o sea, fue directamente Dios que no permitió que nos divorciáramos. En su gran misericordia. ¿Por qué? Porque no solamente porque éramos nosotros, porque
El matrimonio es un diseño de Dios y si Él lo creó es porque nos garantiza que va a funcionar ahora. Por eso es importante volver a la Escritura desde el inicio de qué se trata el matrimonio, qué es, para qué, cuál es el propósito, cuál es la misión que tenemos en esta tierra, los que nos metemos al matrimonio y cómo debemos funcionar dentro del matrimonio. Todo eso son cosas que tú te vas aprendiendo en el tiempo y decir, wow, o sea, necesitamos en extrema urgencia volver a la Escritura y ahí, para poder llegar, como bien dices tú, que Cristo sea el centro. Volver al diseño original. Volver al diseño es muy importante, que Cristo sea el centro, no es decir, ya ahora qué hacemos, bueno, creamos en Dios y vamos a la iglesia. Eso no es el Cristo del centro, es una decisión diaria porque es un vivir, el Evangelio se vive, es volver al Evangelio verdadero, es volver a la enseñanza de Jesús, es decir, hey, esto no se trata de mí. Y entender que en Él hay esperanza. Sí. Muchas veces hacemos eso que tú dices, Claudio, perdón, te interrumpí. No, que nos casamos incluso en automático en el sentido, por ejemplo, yo me casé por la religión católica. Se hizo toda la ceremonia, pero a pesar de que incluso me casaba ante Dios, porque ese era el pacto también, claro. Nunca ni siquiera leí el manual, ¿no? Que es la palabra viva de Dios. No leí el manual de lo que tú dices, que es claro. ¿Cuál es el diseño original y qué nos pide o qué nos manda Dios? También porque Él nos da promesas, pero también debemos ser obedientes. Entonces muchas veces no sabemos a qué nos metemos, claro, porque no conocemos la palabra. Y algo importante que acabaste de decir, que todo el mundo tiene acceso, todo el mundo tiene línea directa para Dios. Si bien es cierto, ustedes quizás no tuvieron la guía correcta y como tú dices, no fue como que, ay, vamos a buscar a Dios. A veces Dios es el último recurso. Sí. Pero puede decirse que fue un mal que tuvo un bien mayor, porque al no tener una guía natural, claro, se aferraron a Dios, obviamente pasaron su proceso y pueden sonreír y todo, pero en ese momento quizás no fue tan suave. Y quiero escuchar un poco esto, Dani. ¿Cómo fue tu línea directa con Dios? Bueno, fue en realidad en mis tiempos de oración, de búsqueda, sin entender en realidad lo que estaba sucediendo, y algunas luces y todo, pero él me empezó a hablar, así como a hablarme por su palabra. Y había un versículo que durante esos momentos me dio mucha vuelta, y que lo estudié después y entendí, pero que está en Deuteronomios 30, 19, y que es glorioso. Si yo lo miro y entiendo ahora cómo nos sostuvo, le dije a Claudia, vamos a hacerlo nuestro versículo lema. Sí. Y dice, hoy pongo el cielo por testigo. Dice, elige pues la vida, o la bendición o la maldición, dice, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces decía, ¿pero qué es eso? ¿Cómo? Claro, después entendí, claro, no tenía sentido en realidad esa palabra y me daba vuelta, hasta que frente a la situación, ya cuando estábamos destruidos completamente, así, y había que decidir qué hacer, vino esto a mi mente y decir, claro, ¿qué elijo? ¿Elijo por mí, por mis derechos, o elijo por lo que Dios quiere que luchemos y por lo que está establecido? Justicia, claro, o por mi justicia o haciendo realmente la voluntad de Dios. Y es como si Dios me hubiese dicho, y ahora muéstrame lo que tú crees, muéstrame lo que tú predicas, muéstrame lo que tú enseñas, todo. Entonces yo en ese momento dije, bueno, yo me casé contigo hasta que la muerte nos separe. No sabía el pacto, no sabía qué significaba, no sabía cuánto me iba a costar, no sabía cuánto iba a llorar por mantener ese compromiso. Pero Dios fue glorioso en eso, y yo veo ahora y miro hacia atrás, porque esta crisis igual fue cuando recién estábamos empezando, nosotros teníamos muy poquitito de casados, y digo, si yo hubiese decidido por mi justicia, no tendría la familia que tengo. Exacto. No, quizás, ¿qué sería de nosotros? ¿Valió la pena, chicos? Sí, valió la pena. Valió la pena creer y creerle a Él. Y ahí podemos entender que el matrimonio no es para nosotros. Quizás suena raro, por supuesto, nos beneficiamos y la idea es disfrutarlo, este diseño. Pero uno de los propósitos es, para que un matrimonio perdure, es primeramente construir sobre el fundamento eterno, que es Cristo, la roca, como dice en Mateo 7, y que es para su gloria. En resumen, el objetivo del matrimonio es vivir para su gloria, para que Él sea el único protagonista, personaje principal, como quieras llamarlo. O sea, nosotros sí, por supuesto, tenemos que poner de nuestra parte en el matrimonio, pero seguimos siendo actores secundarios. Lo único que importa acá es Él, es para darlo a conocer, es para mostrar su amor, es para... Entonces, y ahí ya internamente, como ella dijo, ¿decido por mí o decido por agradar a Dios? Y ahí entramos a vivir el Evangelio, o sea, y lo que Jesús enseñaba, muere. No hay forma ni que veas, ni que entres en el reino si no naces de nuevo, el que no toma su cruz, y tantas enseñanzas que conocemos, pero cuando tú decides o nos ponemos de acuerdo, que eso también es muy importante,
realmente buscar agradarle a Él, a pesar que fallamos todos los días, ya la historia cambia, ya nuestra rutina cambia. Entonces ya juntos enfrentamos el conflicto y yo ya no la veo a ella como el conflicto. Exacto. A pesar que ella yo sé que me va a fallar y yo desafortunadamente le voy a fallar también, Claro. por más que la ame. Claro. Entonces también ahí también podemos rescatar algo que yo no puedo, que por mucho tiempo lo hice, porque uno no sabe. Esperaba que ella me haga feliz. No puedo responsabilizar a mi esposa de mi felicidad, ¿no? Entonces, son temas que voy nombrando que quizás da para mucho, Sí, pero, eso es clave. pero en este caso, como cristiano, mi plenitud es Cristo. Es Cristo. Es que, Claro, disculpa, no. no, mío. Pero ahora, recordando un poquitito el principio, claro, uno viene con esas expectativas. Y mi mayor dolor y mi mayor era el que no fuera como yo creía que estaba haciendo mi matrimonio. La verdad era que yo tenía mi idea y me imaginaba que estaba todo funcionando Bueno, muy de bien. hecho, una de las primeras decepciones nuestras, que ella me decía, somos tan distintos. Pero ya estábamos casados, ¿qué hacemos? Completamente distintos. O sea, absolutamente Pero, distintos. claro. Por más que buscamos por último, una cosa, nada. Nada. Entonces, Eso que ustedes dijeron ahorita es clave porque uno viene con la expectativa de lo que debe ser el matrimonio y en el camino se encuentra que no necesariamente es así, porque pasa mucho que lo que Claudio dijo, mi felicidad depende de mi pareja y así entonces yo toda la responsabilidad a él, ¿no? Si estoy enojada es que él hizo esto, si estoy triste es que él hizo eso. Y Cristo me habló mucho de eso, del apego. Nos enlazamos emocionalmente Exacto. con el otro y le demandamos demasiado, no van a cambiar. Y nosotros queremos que cambie. Y es nuestra frustración, Es una batalla. es nuestra frustración el que ¿por qué? Claro, que no sea como nosotros queremos. Y yo creo que también esa ha sido una gran batalla nuestra. Creo que el amor igual es el centro del matrimonio, pero no es suficiente. No, si es que claro, no es suficiente. Hablábamos del cordón de 3 dobleces. Cuando invitas a Cristo, al final del día, Él es tu sostén. ¿Y cómo caminar para empezar a entender nuestras diferencias, en lo que sí estamos de acuerdo, y no empezar a ver en el otro lo que no nos gusta? Hay veces que nosotros nos desgastamos en ver eso, en ver lo malo, en luchar contra eso, en vez de potenciar las cosas que sí nos hacen bien. Y parte amor porque nos casamos o tenemos a veces muy altas expectativas de mi pareja, erróneas, ¿no? Diciendo como este tema, o sea, no sé, que ella me tiene que hacer feliz. Pero ¿por qué ese apego? De repente, un poquito retomando, disculpa, en mi caso, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tanto yo responsabilizaba a ella? Una de las cosas también que a mí me afectaba era porque no me crié con mi mamá. Entonces, prácticamente no me daba cuenta, entonces le exigía a ella que fuera mi esposa, mi amante, mi amiga, mi mamá, la que supiera todo. La superwoman, pero no es así. Entonces, y yo le decía, pero que yo no soy tu mamá. Entonces, pasa mucho eso. Claro, es muy clave lo que tú estás diciendo. Eso, Entonces, porque me recordé la vez que íbamos pasando por la iglesia donde nos casamos, ¿verdad? Íbamos pasando ahí y siempre le decíamos, en esa iglesia nos casamos con los niños, a nuestros hijos le decíamos, en esa iglesia nos casamos. Y un día, no sé si uno de los dos preguntó, nuestra hija, sí. Sofi preguntó, dijo, ¿y ustedes se volverían a casar? Ya, hace poco, no, y hubo un silencio. 3 segundos, pero me parecía como... O parece que la pregunta fue para mí, ¿no? Yo creo que hasta el tránsito se detuvo, así como que todos nos miraron. La pregunta fue para mí. Me dijo, mamá, ¿tú te volverías a casar con mi papá? Y ¿cómo respondo esto? Claro. Tratando de resumir todo el tiempo que llevamos juntos. Y yo le dije, pasó el silencio y dije, sí, me volvería a casar. Pero hay algo que haría antes de casarme. Y es trabajar en mis emociones, trabajar, sanar lo que yo traía desde niña, trabajar todas esas heridas que yo tenía, que lamentablemente las volqué en mi matrimonio y no lo supimos manejar porque, claro, estábamos dolidos. Muchas veces el matrimonio en sí no tiene problema como entre ellos, sino que cada uno arrastra patrones, creencias limitantes. Sí. Imagínate, somos mundos diferentes, venimos de hogares diferentes, caras vemos, crisis no sabemos, qué habrá pasado en cada hogar y tenemos que complementarnos. Y eso es inconsciente. ¿Cómo puedo hacerlo? Quiero tener a Cristo en mi vida, pero no tengo idea cómo empezar. Yo creo que una de las cosas que a mí me da vuelta mucho este tema de cómo preparar a los muchachos para el matrimonio. Sí. ¿Por qué? Porque veo que antiguamente, espero que no se esté haciendo ahora en las iglesias, pero antiguamente era, ya te pusiste de novio y te tienes que casar para que no te quemes. Ejercían una cierta presión. Claro, ¿para qué? Para que no peques. Ah, ok, para que no haya fornicación. Sexualmente. Entonces, claro, entonces tú te ponías de novio pero el enfoque era el ir al matrimonio para no pecar antes del matrimonio.
Entonces, eso me daba mucha vuelta, porque decía, se van a casar para no pecar, van a sucumbir en el matrimonio, porque no es la base, ni es la motivación, ni es la idea del matrimonio. No, porque lo que no solucionas en tu noviazgo, no lo esperes que se va a solucionar en el matrimonio. O sea, hablábamos del yugo desigual también, de que no, pero yo lo convierto. Yo la si es buen chico, buena chica. ¿Sabes lo que una de las cosas que yo trabajaría en los prematrimoniales, en realidad es el agradar a Dios? El que desde ahí ya, que tu visión, que tu enfoque, que tu mirada esté puesta en que yo voy a agradar a Dios con todo lo que yo haga. Entonces, cuando venga el momento de la crisis, de la tentación, porque va a venir, en el noviazgo va a venir ese momento, es saber decidir correctamente. No por el temor a no pecar, sino por el temor a agradarle a Dios, a tomar la decisión correcta. Y para eso también estamos en esto, que no se pueden unir yugos desiguales. No, porque a la fuerza uno de los dos va a ceder. Por eso el compromiso con Dios parte antes, no en el momento del altar, sino que antes, y necesitamos ayudar a esta generación, como dices tú, a los jóvenes que se pretenden casar, que creen en este diseño, en ayudarles a todo esto lo que hablamos al principio, lo que nosotros también compartimos en el taller. En los talleres no solamente abarcamos los temas, digamos, las áreas comunes que toda pareja pasa crisis, sino que partimos con este entendimiento, a pesar que ya están casados mucho, qué es el matrimonio, para qué y cuál es nuestra misión. Entonces eso también es muy importante que los que están de novio, se van a casar, lo sepan. Si me hubiesen dicho a mí esto antes, yo creo que hablo por mí como persona, de todos los gravísimos errores que cometí. Quizás hubieses disminuido alguno, pero yo le diría a un joven, si tú no estás dispuesto a dar tu vida por ella, no te cases. Por favor, no te cases, vive tu vida, viaja, invierte en ti, sé feliz, supe, si está bien, pero no te cases. Y la otra clave también, una de las cosas es comunicarse. Sí. Es que puedan hablar las cosas, de que no callen, que no se callen, que ¿por qué? Porque al final tienes que saber los gustos del otro. Claro. Porque venimos de familias distintas y entender, ponte tú, si tú te gusta celebrar la Navidad y al otro no, van a tener un conflicto. Claro. Entonces, mientras están de novios, ya se trabaja ese conflicto. Y todas las cosas, contar lo que es importante saber entre ambos y trabajar en pos de eso. Si es necesario, una terapia es importante, porque Dios ha puesto profesionales capacitados para ayudarnos en esto. Entonces es importante sanarnos. Lo ideal es ir lo más sanito posible al matrimonio, porque si no vamos heridos y empezamos a sangrar en el matrimonio y empezamos a lastimar al otro sin querer hacerlo. Dicen que todo lo que uno hace y la manera en que responde tiene que ver inconscientemente desde nuestras heridas. Y ahí hay un conflicto porque la otra persona quizás se va a llevar el pastel que no necesariamente hizo. Y aquí ustedes dijeron esto que para mí también es importante. Claudio dice, importante conocer el diseño del matrimonio y que los jóvenes que se van a casar, bueno, pero habemos personas que teniendo años de casados, nunca supimos lo que es el diseño del matrimonio. Matrimonios que a veces tienen conflictos, como decía Ani, en las cosas más cotidianas. A mí me gusta la Navidad, tú eres el Grinch. Sí. A mí me gusta celebrar el cumpleaños y al otro no le gusta. ¿Qué hace una pareja que está en conflicto y no tiene idea de cómo solucionar? Una de las cosas principales es pedir ayuda, es buscar a alguien de confianza. ¿Qué es lo que más cuesta? Abrirnos, ventilar este secreto, porque nos exponemos. ¿Cómo a mí como hombre me van a ver y van a saber esto que yo le digo, le hago a mi esposa? O que reacciono de tal manera. Entonces, pero necesitamos aprender a ser vulnerables para que el Espíritu Santo pueda obrar, porque no es nuestro, volvemos a lo mismo, no es para nosotros. Es que por eso tiene que ver con el amor que uno siente por el otro al estar dispuesto a... Si lo que yo estoy haciendo le ocasiona daño a él, necesitamos pedir ayuda. ¿Cómo ser tan egoísta y en decir, no, voy a mantenerme en esta misma posición? Trabajar por el bien de la relación. Por el bien de Yo sí siento que a los hombres les cuesta más abrirse y vulnerarse, siento mucho eso. Y si además en la iglesia no hay un espacio donde, como el meme de ahora escuchamos y no juzgamos, siento que va a ser mucho más difícil. Por ejemplo, una persona que me invento tiene algún tipo de vicios, algún tema de, no sé, con la pornografía, algún tema que
puede sentir el miedo de que en su iglesia, en vez de ayudarlos, de que haya, por ejemplo, un espacio de hombres intercediendo por ti o mujeres intercediendo por ti, el chisme y el juzgar. Podemos hablar un poco también de cómo se maneja, cómo manejar esto dentro de la iglesia, porque mucha gente que también ya es cristiana, ya está en una iglesia, pero no siente que tiene la guía, y a ustedes un poco les pasó no tener guía dentro de la iglesia. Lo ideal es que siempre haya alguien de confianza en la iglesia, de que tengamos a alguien a quien recurrir. Los temas igual son complejos, no es que sea un tema que yo voy a ponerlo en una reunión de hombres y voy a decir, le peleo más internamente. Claro, más internamente con alguien de confianza, con alguien que uno se sienta seguro que esto no va a salir, sino que lo vamos a empezar a trabajar en oración, en apoyo, en ser guiados en cómo enfrentar esto. Pero, y es importante porque en las iglesias se pasa mucho esto y está oculto. Sí, yo creo que en general deberíamos crecer en potenciar mucho el área de matrimonio. Se trabaja en muchas áreas en las congregaciones, que está bien, pero necesitamos potenciar y trabajar mucho esto y no verlo como un área más. Ya hagamos algo para un matrimonio para entretenernos, no. Sino para entrar en este entendimiento y decir, hey, ese es nuestro primer ministerio, nuestra primera iglesia, cómo yo debo ser como esposo, como papá, el pastorear mi hogar desde el corazón del Padre. Entonces, todas esas verdades, y volver a las verdades bíblicas, ¿no? Te van ordenando, te van diciendo, hey, creo que todos estos años, creo que mi buena intención no ha sido suficiente, sino que necesito conocer la verdad desde el corazón de Dios. Entonces, necesito conocer a Dios, parto por mi relación con Él, para realmente esforzarme y trabajar en el día a día, en mi hogar, ¿no? Y construir un hogar conforme al corazón de Dios. Y preparar líderes en estas áreas. Sí, formar líderes en estas áreas, darles herramientas, que se capaciten, que su hogar sea, que tengan a Cristo en el centro. Y ¿por qué? Porque yo te hacía un comentario delante, te decía, una familia saludable va a ser parte de una iglesia saludable. Entonces, es importante que nuestro hogar, que todo nazca primero de nuestro hogar, pero hay que darles herramientas a los matrimonios en esta. Y la iglesia es un trampolín, pero genial para hacer esto, para poder formar y teniendo las personas idóneas en esta área, equipadas. Entonces sí, es importante. Una de las cosas que nosotros hacemos es esa, nos invitan a una iglesia a dar un taller, a trabajar un poco y poder nosotros también, lo que nosotros tenemos, enseñárselos a otros, porque hay un líder de matrimonio, hay un matrimonio que está liderando esto, y poder también darle herramientas a ellos para que después ellos sigan trabajando con sus matrimonios. Claro, ese es el objetivo del taller, de poder apoyar a las distintas iglesias, porque finalmente somos un cuerpo, entonces nos necesitamos el uno al otro en esta área, en efecto, ¿me entiendes? Entonces, para volver a lo bíblico. Creo que algo preguntaste tú de que si hay esperanza para aquellos que... ¿Cómo era? A veces pensamos, yo por ejemplo, igual en mi ignorancia, muchas veces cuando alguien se separaba, decía, ay, ¿qué le habrá hecho? Ay, que quizás, lo típico, quizás le fue infiel o quizás, ¿qué le hizo? Pero hoy en día, ya después de 12 años de casa, yo me doy cuenta que a veces las crisis empiezan por la falta de comunicación, o sea, por simplemente no saber comunicarnos bien los desacuerdos. Sí. Entonces, yo preguntaba, ¿qué esperanza hay en el día a día? ¿Qué crisis va a haber? Que son necesarias. No es como, ay, algo gigante que pasó, simplemente estamos en una etapa que no nos estamos comunicando, que sentimos que no fluye. Entonces, ¿qué se hace ahí? Pero también creo que es importante algo que a ustedes les pasó. Hay disposición de los dos y hay amor. Porque si no hay eso, pues ya entiendo que no. Sí, bueno, es muy importante las decisiones que tomamos, ambos. Pero yo creo que es entender que nos equivocamos. Claro. Entender que en el día a día tú no siempre amaneces con ay, todo lindo, todo perfecto. Hay veces que vas a tener días malos. Hay veces que por más que tú hayas, no sé, hecho un montón de talleres y sepas, no, que frente a esta situación tengo que reaccionar de esta manera, no vamos a reaccionar de esa forma. Claro. ¿Por qué? Porque están siendo nuestro carácter, nuestras emociones se están poniendo en crisis. Cuando yo quiero que él haga algo y no lo hace y yo espero la respuesta de él, no sé, vengo tan cansada y yo lo único que deseo es que no me diga nada, que me abrace. Sí. ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a eso que ustedes hacen ahorita? Porque él ya sabe. Porque siempre conversamos. Un día mi esposa me dice llorando, me cuenta un problema y lloraba y aquí, que acá, y yo la escuchaba, y decía, uy, la estoy escuchando. Y luego que ella termina, me largo a darle un consejazo y versículos bíblicos. Mi amor, tú tienes que hacer esto, mi amor, tú tienes que hacer lo otro, pero mi amor, tú sabes. Me queda mirando y me dice, bueno, yo sé todo eso, amor, pero yo lo único que busco es un abrazo, una contención. Entonces, más que un consejo, es una contención. Yo creo que ellas, ustedes saben mejor que
nosotros los hombres qué deben hacer antes que me cuenten el problema. Y ella sabía mejor que yo. Pero la contención nos falta un poquito eso, el saber. Por eso es importante entender que yo voy a servir a ella. El servirnos Pero el es uno al otro. es Pero es mutuo, mutuo. porque el hombre también necesita Pero no estar atento a decir, ya, ahora como yo le voy a servir a ella, porque Jesús dijo que he venido a servir y no ser servido, entonces yo estoy esperando que ella también. No. Sí, Porque van a haber temporadas donde Sí. ella va a estar débil, o yo, y ella va a llegar y ni siquiera a lo mejor me va a saludar y va a estar con un genio. Y yo digo, hey, ¿y dónde está, como dice ella, todo lo que aprendimos y lo que enseñamos? ¿Dónde está tu servicio, mi amor? ¿Dónde está tu renuncia, tu muerte? Hey, ¿dónde está tu cruz? Claro, para eso somos rápidos, pero ahí va el amor. El amor no es sentir o no esperar que yo reciba algo de ella para amarla, sino que el amor tiene algún factor en común con el perdón, que es un tema que amamos también, que es una decisión sostenida en el tiempo. O sea, todo esto nos lleva a Jesús. Por eso el matrimonio es necesario que entendamos que es un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Cristo no esperó decir, a ver, este pueblo a ver si me ama para yo derramarle mi amor eterno. Hermanos, estábamos condenados. O sea, con justa razón estábamos condenados a ira. Y en Él, ya sabemos, fuimos justificados, redimidos. Pero Él dijo, hey, decidió amarnos, ¿no? Mira, hay una clave que yo aplico en mi diario y digo, porque de repente juzgamos al otro o le demandamos al otro porque cuestionamos su espiritualidad también. Sí. Y en Efesios hay un versículo, no me acuerdo dónde está, pero búsquenlo, los que no están escuchando, y son más eruditos de la palabra, pero que habla y que nos enseña y dice que si tú que eres más espiritual, ves que tu hermano está pecando, está cometiendo un error, ve y exhórtale con misericordia y con amabilidad. Entonces, si yo veo que está cometiendo un error y le tiro toda mi caballería encima, no estoy siendo misericordiosa, ni entendiendo que él es un pecador y que yo voy a necesitar en algún momento ese perdón también. En algún momento yo me voy a equivocar, voy a necesitar que Él derrame perdón sobre mi vida, que me sostenga, que me agarre, que me arrastre, porque a lo mejor no voy a tener fuerzas para seguir. Y de eso se trata el matrimonio. Maravillosa la palabra de Dios, ¿no? Porque nos enseña todo. Porque ahorita lo que tú dices es eso, saber soltar con amabilidad, y hay parte de la comunicación efectiva. Claro. El quizás saber decir las cosas con amor y amabilidad. A veces, y a mí me ha pasado, yo, la muy espiritual, pienso que tengo la guía, pero la verdad es conectar al otro con Dios, con la fuente, que Él sabrá cómo llegar a su corazón, porque no a todos nos llega igual. Es difícil. Es difícil porque nosotros queremos respuestas instantáneas, nosotras las mujeres queremos como nosotros. Claro, que sea como nosotros, que reaccione como nosotros. Y uno de los enemigos, disculpa, del matrimonio que causan destrozo es la crítica. Es la crítica, que no saber decir las cosas. A mí todavía me cuesta. O sea, queremos ser súper claros con mi esposa, no porque hagamos talleres y nos hayamos capacitado y vivimos lo que vivimos y todo, estamos como listos. Seguimos aprendiendo, siendo moldeados, formados. Y también seguimos cometiendo muchos errores. Desafortunadamente, para mí esto a veces es muy frustrante, porque digo, claro, damos los tremendos talleres sabemos lo que tenemos que hacer. Y a veces en casa, en terreno, nos pasa todo lo contrario. Entonces, dejar muy claro eso, que estamos en este proceso de crecimiento, pero sí obedeciendo a lo que Dios nos impulsó, poder aportar y ayudar a aquellos que necesitan aferrarse y conocer al Señor. Entonces, necesitamos corregir mucho el lenguaje. Bueno, muchas veces entender se habla... los tiempos también, entender que hay momentos para... Puede tu consejo ser muy bueno, pero en el momento en que está pasando, justo en ese preciso momento, no cabe. Puede aquí caber algo importante que a veces la pregunta correcta, a veces nosotros queremos que sea lo que queremos, pero también puede ser la pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿O qué necesitas? Porque no necesariamente es lo que yo quiero. Quiero abordar el tema del perdón, porque ese es un tema que nos gusta muchísimo. Primero aclarar qué es el perdón, porque muchas personas piensan que es justificar lo que la otra persona hace, y a veces ni siquiera es volver a tener vínculo con esa persona. El perdón, en lo general, es un bien para mí. Claro, depende del caso, ya, obviamente hay que trabajarlo, el perdonar es entrar en un proceso, pero es una decisión. Por eso le decía hace un rato que tiene un factor en común con el amor, es una decisión sostenida en el tiempo. Primeramente entender no para aquel que me hizo daño, sino para mi libertad, para el proceso de mi sanidad, ¿no? Y por supuesto también para la otra persona, porque uno podría decir, no, porque tengo que perdonarlo yo si esa persona me hizo daño a mí, es ilógico, o sea, no hay por dónde. Él tiene que venir,
¿no? O ella, etcétera. Pero si yo no perdono, eso trae muchas consecuencias a mi vida. La falta de perdón trae amargura, por ejemplo, Sí. ¿no? Y esclavitud a la otra persona. Es como que al yo no dejar libre a la otra persona de la cárcel, yo me transformo en el guardia que siempre estoy pendiente en que no salga, En el cobrador. en el cobrador. Y una de las cosas trae amargura, y yo no sé si es muy agradable vivir con alguien amargado, Claro, que sea amargado, pero, claro. etcétera, etcétera. Entonces, primeramente ese es el perdón, ¿no? Y luego para mi sanidad y mantener eso. Que ahí en el momento, en el proceso, en el caminar, va a costar, sí, a veces ya uno no va a querer. ¿Cómo sostenerse en el camino ¿Cómo cuando sostenerse? queremos perdonar y no queremos traer a colación nuevamente y criticar? A veces, cuando no tenemos a Cristo en el centro, no tenemos un círculo cristiano, y a mí me pasó, voy donde mi amiga, que mi amiga no necesariamente me va a dar el mejor consejo, déjalo, hazle lo mismo, ¿me entiendes? Sí, Porque Sí. eso es lo que nos Es que eso es lo que dice el mundo. Claro. Sí. Pero ¿cómo hacer esto para, ok, el mundo me dice esto, yo me digo esto, pero Cristo está acá? Entonces, ¿cuál es mi herramienta para no caer en lo que me dice el mundo y obedecer, sostenerme? Bueno, en lo que es el perdón, yo tengo una experiencia muy linda del perdón. En realidad, cuando Dios trabajó en mí el perdón, entender que yo decidí perdonarlo, pero ¿qué es lo que era eso? Sí, ¿qué implica? ¿Qué implica el perdón, el verlo y querer matarlo? Querer que pescarle todas sus cosas y que se vaya de la casa. Como yo viví eso y tuve que pedirle mucho a Dios que me ayudara en eso. Porque yo dije, yo tomé una decisión. Yo dije, me casé hasta que la muerte nos separe. Eso es clave, disculpe, no, lo que dijiste tú, pedirle a Dios, porque el perdón es de Dios. No es algo natural. Nosotros no Entonces, podemos, claro, porque buscamos quizás inconscientemente el poder sentirme o el sentir el perdonar, pero no lo voy a sentir nunca porque estoy herido, lógico, pero necesitamos a Dios. Claro, fue a todo rato. Un día hablando con una psicóloga, dijo que el promedio para poder ser libre y sano ya del perdón son 2 años. Así como que ese proceso que se pasa desde que ya no te recuerdas pero ya no te duele, son 2 años. Pero yo creo que Dios fue más rápido, más rápido conmigo en eso, pero porque lo necesitábamos. ¿Qué no es el perdón? ¿Sabes qué? Te pido perdón, pero lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer. O sea, dejar claro que eso no. Claro, por eso tenía que haber una disposición de la otra persona, depende del caso, de querer trabajar en eso, en el problema que uno tiene, etcétera, etcétera. Es muy amplio el tema, pero tiene que haber un acuerdo en decir, hey, o sea, entendí que cometí un error y necesito ayuda. Y aquí tengo que morir. O sea, decir, primeramente depender de Dios y dejarme ayudar. Y ambos buscar ayuda en pos del salir de esto, en pos del bienestar de la relación, para que nuevamente vuelvan a lo mismo. No para que después digan, hoy lo hicimos. No, para que Dios sea exaltado. O sea, es para que decir, hey, lo hicimos, pero por él, para Él, y porque todo vino de Él. Porque era imposible. No, era imposible. Por eso Dios fue trabajando. ¿Sin Él ustedes creen No, que no, yo era una persona muy justiciera. Muy justiciera, que el que me hace me la paga. Así de simple. No, sin Él no hubiese sido posible. Algo que yo admiro, yo no mucho de ustedes, y se los he dicho, es su familia. Ustedes tienen 3 hijos maravillosos, desde 19 años hasta 5. 19, 16 y 5. ¿Cómo llevar un altar familiar? Me gustaría, incluso para mí, yo tengo 3 pequeños, cómo en mi casa, en el día a día, primero ese amor y esa pasión que ustedes tienen por Cristo sea transmitida a mi hogar de manera que no sea imposición, sino que, chicos, Dios ha hecho esto en nuestro matrimonio. Sí, bueno, partió. Pero es que es de más chiquitito, en realidad, sí, después se reforzó. Pero el poner como estos fundamentos en la casa es forzoso, tiene que ser intencional, tienes que dedicar tiempo y tienes que ser ejemplo. Totalmente. Entonces eso es difícil, porque lidiamos con nosotros mismos, entonces el poder ser ejemplo, y son como nuestros mayores espectadores, ellos son los que nos dicen todo, entonces, y el empujar en realidad, desde chiquititos nosotros les hemos enseñado esto de que tienen que agradar a Dios, que tienen que, no como imposición, sino mostrarles a ellos que cada uno tiene algo precioso que Dios puso en sus corazones y que todos y que dependemos de Dios, que Dios es el que nos da todo, Dios es el que permite que nosotros trabajemos, Dios es el que nos trae sustento, ¿quién es el que nos sostiene? ¿Quién es el que nos da vida? Y eso, claro, es
ha sido es un trabajo arduo. Es que nos exige ser verdaderos cristianos. A mí, por ejemplo, es un arma de doble filo. A mí en mi casa mis hijos son los primeros que, por ejemplo, tal cosa, pero mami, pero ¿qué haría Jesús? Por ejemplo, a veces me dicen, pero Jesús perdona. ¿Y qué haría Jesús? Entonces, claro, es como... Y empezar a ver, tengo que practicar lo que predico. Precisamente en nuestro caso, o en mi caso personal, fue en el tiempo de la pandemia, donde fui muy confrontado en ser consecuente, confrontado con mis hijos, donde ya mis hijos empezaron a decir, papá, como dice mi esposa, o sea, nos vemos esto en ti. Desde muy pequeño, nosotros le enseñábamos en casa, escuela dominical, historias bíblicas, yo le actuaba, después le hacía dibujos, todo lindo. Pero llega un momento que ellos empiezan a darse cuenta, ya cuando crecen, dicen, hey, mi papá me enseña esto de la Biblia, muy linda la historia, pero yo veo otra cosa en el día a día. Entonces, claro, nos desafía, obviamente no es que mostrarle una perfección a nuestros hijos, no, que vean que yo me equivoco. Lo primero que empecé a hacer y que tuve que hacer es decir, ir a sus piezas, y aunque no entendieran, no sé, por decir de una manera, pero pedirles perdón. Que vean que su papá les habla de la Biblia, que vean que su papá se equivoca, pero también tiene la capacidad de pedirles perdón, y que se esfuerza en mejorar, que quizás lo va a volver a hacer, pero en un menor grado, pero que está en un proceso de mejorar. Entonces, hey, y ellos mismos te animan. Vulnerarse. Y yo porque, claro, vulnerarse, yo nuevamente le pido perdón y hijo, pues, papá, pero me doy cuenta que vas bien, papá, me han dicho. Entonces, wow. Ellos mismos. Entonces empezamos a trabajar en eso y el Señor nos llevó a este entendimiento de tiempo de altar, que nosotros le llamamos. Sí. Puedes ponerle otro nombre, pero que no es un culto, pero sí es parte de tener un alto en el día, y sentarnos y decir, hey, vamos a orar, o vamos a leer un salmo o algo de la Escritura. Vamos a cantar como usted lo quiera, digamos, hacer. Si no hay músico, bueno, hay en YouTube, hay mucho, pero en este caso nuestros hijos son músicos. No, nuestros hijos son músicos. Mi hijo pequeñito en ese tiempo agarraba la guitarra, parecía bajo mexicano porque le queda grande, chiquito, y teníamos nuestro tiempo. Pero también es importante que se entienda como tip que uno tiene la mejor intención, pero en este caso nosotros al principio era un desastre. Yo me preparaba mis estudios bíblicos, mi devocional, dije, le voy a enseñar esto a mis hijos, a mi familia. Ya, familia, a reunirse, y venían todos al sillón, y a minutos de empezar terminábamos peleando, discutiendo por cualquier tontera hoy, pero era súper frustrante. Después yo decía, no hago ninguna cuestión, hagan lo que quieran, si quieren crean en Dios, no crean en Dios. Pero bueno, en resumen, pues, gracias al Señor fuimos madurando, yo fui madurando también, y hoy en día es un hábito muy importante, sí, es muy importante, y a veces hay que también entender que va a pasar un tiempo que no lo vamos a hacer, entonces, hey, porque es realidades, no es que ahora somos súper espirituales y andamos volando. Entonces, pero sí hay algo que es importante. Quédate con esa idea, no se te vaya. Ojalá que no se me vaya. Pero mira, es que hay algo súper importante también que de repente parece, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora, como que los chicos nos critican mucho el que estemos como muy encima de ellos. Y uno también se cuestiona y dice, ay, lo estaré haciendo bien, está bien que les diga tanto esto, que les diga tanto todo. Claro, como ser el malo. Aparte que ustedes tienen niña pequeña y ya preadolescente y una joven. 19, ya. sí. Claro, Entonces, pero el estar al pendiente de que ellos también tengan su tiempo con Dios, sí, de que ellos lean la palabra, de que hemos sido papás bien como insistentes en eso, que sean ellos intencionales, que si están pasando algún momento y nosotros los vemos que ellos no están bien, los contenemos y todo, pero también somos capaces de preguntar y decirles ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu devoción, tu tiempo? ¿Cómo está tu tiempo? Que no dependan cada vez que nosotros los llamamos a reunirnos en el día. Claro, como ya están más grandes, no pueden depender de nuestra experiencia. Ellos tienen que tener una... Tienen que conocer a su Dios. Claro, tienen que conocer a su Dios. Y lo hemos visto también, que de repente nosotros hemos estado mal y ellos llegan a la pieza y dicen, oremos. Y nos dicen, papá, ya, ahora vamos a orar. Y uno se siente también así, sí, como te conforta tu corazón porque lo están necesitando. Claro, el tiempo de altar es eso también, es tocar temas que a lo mejor estamos viendo a nivel familiar, incómodos, conversación incómoda, decir, hey, pero ya, ok, no, es que tú me dijiste esto, es que tú me levantaste la ceja, sí, no, ya, ok, pero ahora, ¿cómo vamos a abarcar esto? ¿Cómo deberíamos cubrir este problema, esta situación que estamos viviendo, esta etapa que estamos viviendo, esta temporada? ¿Cómo lo cubrimos? O sea, y ahí vamos a llevarnos a la escritura, a ponernos de acuerdo. Muchas veces nos pasó, no, y cada uno parecía congreso, no, es que yo, es que tú, pero ya ahora no, unifiquémonos. O sea, claro, cada uno da su opinión, que es muy válida, pero unifiquémonos, como dices tú, ¿qué haría Cristo? Tenemos que entender, que con esto continúo con el altar para terminar,
que no es hacer ceremonias, sino que entender que Dios quiere ser el Señor de tu hogar y que debemos entender y estar conscientes que Él está presente también. No es que es el Dios del domingo, sino que es el Dios de tu hogar. Entonces volvemos a historias muy conocidas que a nosotros nos encanta. Por ejemplo, Obed-Edom, cuando se recuerdan que David cargó el arca en un carro de oro, que no era la forma en la cual Dios mandó, y hubo una muerte, y David dijo, no, yo no puedo seguir con esto. Ya. Él pensó que era un plan perfecto, agarró el arca, la dejó en la puerta de Obed-Edom, tocó el timbre y se fue. Y Obed-Edom dice, ¡oh! Y dice que finalmente ahí en el capítulo dice que fue bendecido a él y su casa 3 meses, porque periodo supuestamente que tuvieron la presencia de Dios en casa. Seguramente no está escrito, pero yo pienso que Obed-Edom dijo, hey, tenemos la presencia de Dios. Chicos, reunión familiar. Seguramente tuvieron que hacer cambios de hábitos, de rutina, de cosas en casa para agradar a Dios y ser buenos anfitriones de su presencia. Y eso trajo bendición a sus hijos hasta segunda. Y después fueron servidores. Y fueron servidores, o sea, es muy linda la historia. David entendió que esto también es un modelo de Dios y un modelo de familia, porque dijo, hey, lo que le está sucediendo a Obed, yo lo quiero. Entonces mandó a recuperar el arca, pero de la manera que Dios había establecido desde el principio, y reunió a las familias. Jacob también, cuando Dios le da la orden a Jacob, hey, anda a Betel para que levantes un altar y me adores, etcétera, etcétera. Jacob dijo, ok, no hay problema. Reunió a las familias, a los que estaban con él. Familias. Bueno, y nosotros también entendimos que donde hay un altar encendido para Dios hay respuesta del cielo. Eso es clave. Dios responde, Dios responde. Y también hay una frase que nosotros usamos mucho que dice, cada hogar un altar. Imagínate en la iglesia, cada familia encendida en sus casas, cuando llegue el domingo, una fogata inmensa. Ya no iríamos con el concepto de ir a buscar simplemente algo, a ver no si llevamos nuestra adoración. Claro, a ver si me siento algo ese día. O sea, podemos sentir muchas cosas, pero es desde nuestro hogar lo que traemos el día domingo. Retomando lo de la crisis y lo que ustedes vivieron como un matrimonio joven, que ya tenía a Dios en su casa, pero no sabían cómo manejar esta situación, ¿creen ustedes que esa crisis pudo haber sido este altar que quedó en su puerta y donde el Señor timbró a su hogar para luego traer esta bendición que ustedes en ese momento no sabían? Y le pasa a mucha gente. En el momento de la crisis tú no piensas que es una bendición camuflada, pero como la crisis, esta crisis que ustedes vivieron, resultó ser esta bendición. Bueno, Dios todavía tiene un alto interés de sanar nuestro hogar, nuestra vida, de salvarnos, de darse a conocer. O sea, eso queremos dejarlo antes que se me vaya la idea a todos, porque tiene un alto interés porque Él es amor, ¿no? Entonces, necesita... Y una de las cosas que también aprendimos antes de responder tu pregunta es que lo podemos ver en la Escritura, ¿no? Con Jesús, que cada vez que Jesús entraba en una casa, el hogar era sanado. Entonces lo podemos ver en la famosa historia también de Zaqueo. Yo no sé qué conversación tuvieron, pero Zaqueo después de salir de ahí ya no era el mismo. O sea, salió transformado. ¿Puedes salió repetir eso? que cada vez que Jesús entra a una casa, el hogar es sanado. Porque no es lo mismo vivir en una casa que en un hogar. El hogar se cultiva, el hogar. Entonces, volvemos un poco al punto anterior de decir, hey, claro, Obed-Edom dijo, tenemos que hacer cambio. Bueno, no está escrito, pero o al menos ya llegó uno nosotros. Vivir consciente que Dios está aquí, en mi casa. Entonces, en lo cotidiano, ¿qué escucho? ¿Qué veo? Porque vamos a ser tentados a veces. Mi hijo, yo paro la oreja y está escuchando esto, música urbana. A mí me encanta música urbana, de mi juventud, pero el famoso trap así medio, a ver, ¿quién es el hijo? Le digo, ¿cómo es? Oh, papá, está, y te edifica. Ojo, yo siempre le digo, ojo con las letras, ojo con esto, porque no por satanizar todo, sino que decir, hey, ¿qué te conviene? Claro. Entonces, es un diario vivir, ¿no? Es entender, decir, hey, Dios quiere ser el Dios, el Padre, el Señor de nuestra casa, pero... Bueno, sí. Y bueno, a tu pregunta. Soy un poco disperso, perdón. A tu pregunta. Bueno, sin entenderlo, la crisis, lo que vivimos, y fue una destrucción total en nuestra casa. Realmente vivimos lo de el que edifica en la arena, vienen las olas y viene todo y se derrumba completamente, ruinas. Sí. Estábamos en ruinas sin saber qué hacer, como con todos los pedacitos en la mano, y ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo que yo creía que era tan lindo, tan perfecto, llegó a esto? Y mientras nosotros estuvimos en este proceso de perdón, de restauración, de arrepentimiento, de volver a creer en el otro, de salvar nuestro matrimonio en realidad, de salvar a nuestra familia,
que fue como lo que... De clamar mucho a Dios. De clamar mucho a Dios, de llorar mucho. Sí. Lloramos mucho. Había días en que no había esperanza. Así como decir esto que Dios dice es tan difícil de cumplir. Pero ahora entendemos, mirando hacia atrás, que nos estaba formando, que nos dio una nueva oportunidad para ayudar a otros. Y también, Ani, ahí ustedes me contaron la historia de cómo mientras ustedes vivían la crisis, vivieron matrimonios y donde ustedes tenían que... Qué loco. Sí, podemos hablar de esa parte porque yo creo que a veces Dios nos manda ángeles para que nosotros estamos clamando una respuesta y también a veces nos manda a hacer esos ángeles y a obedecer. Y ahí hubo un punto clave porque ustedes pensaban que no podían como que aportar a esas familias porque estaban pasando desde una crisis. Y esto es súper importante porque también es parte de lo que nos pasa a la gente cuando nos alejamos de Dios, porque nos creemos impuros, porque nos da miedo, vergüenza, culpa, y decimos, ¿cómo yo? ¿Quién soy yo para hablar? Pero Dios, ¿a quién usa? Claro. Y ahí vamos, Jesús, ¿a quién usó y quiénes fueron sus discípulos? ¿Podemos hablar un poco de esa parte? Sí. Bueno, cuando estábamos en este proceso de restauración, llegaron unos amigos nuestros que no conocían al Señor, no estaban casados, tenían un hijo chiquitito. Yo no sé si ellos no saben no saben no saben lo importante que fueron en nuestro proceso. Sí. Y ellos tenían muchos problemas porque vivían juntos y todo, pero cada uno con sus ideas, uno muy mandón, imponía demasiadas cosas. Y empezamos a conversar, eran amigos, él era amigo de Claudio desde joven, desde la juventud. Primera amistad de cuando llegué a Chile. Entonces empezaron a ir a nuestra casa, llegaban y conversábamos, se acusaban, no, que ya esto, no, que él esto otro, no, que él aquí. Y entonces nosotros ahí dentro del mismo proceso que nos estábamos viviendo, decíamos, ¿qué le vamos a decir si nosotros, cómo estamos? Entonces empezamos a juntarnos, simplemente a juntarnos y a conversar y ver la necesidad que ellos tenían de conocer a Dios. Estos son evangelizables. Claro, entonces ahí, claro, y ahí viene el renunciar a ti, claro, por amor a ellos. O sea, y ahí es cuando yo entendí en Juan 15 que habla de que necesita ser podado para llevar más fruto. Entonces cada vez que vivo una situación o vivimos una situación extrema en que nos duele demasiado y somos podados, yo digo, gracias Señor, porque algo bueno hay para llevar más fruto. Entonces, y hablábamos con ellos, les hablamos de Dios, aceptaron a Jesús, y él un día dice, quiero ordenar mi vida y nos vamos a casar. Empezaron a ir a la iglesia, primero empezaron a ir a la iglesia con eso, y entraba él solamente, ella se quedaba en el auto, no era capaz todavía ella de entrar. Sí, fue todo un proceso. Era tragicómico. Y ustedes por detrás. Y nosotros, mientras nosotros veíamos el avance en ellos, nuestro corazón estaba siendo sanado. El poder servirles, el poder aportar, ayudar, para nosotros era muy edificante, era como una inyección de vida. Era un bálsamo. Para lo que estábamos viviendo. O sea, era de verdad muy loco, empezamos, pero mira qué lindo nos sentimos poder ayudar. Y era muy sanador para nosotros. Y hasta el día de hoy, bueno, en resumen, ellos todavía sirven al Señor en su congregación. Se casaron, son muy ordenaron su vida. Imagínense si ustedes, lo que le pasa a mucha gente, por no sentirse dignos o por no sentir que ustedes son escogidos, no hubieran hecho esa labor que Dios tenía para ustedes. Y eso nos pasa a muchos, que nos sentimos indignos y que creemos que, como decía David muchas veces, que la iglesia no es un altar de santos, sino un altar de enfermos. Entonces no necesitamos ser perfectos, de hecho no hay perfección para ir a Cristo. Es que si esperamos eso, no vamos a avanzar. No reunimos ninguna condición. Y Dios pone, Dios, uno sabe lo que Dios te ha dado. Entonces es como, ¿qué hago con mi talento? ¿Lo escondo? ¿Lo escondo porque tengo temor? ¿O lo multiplico? Es lo que estamos haciendo aquí. O lo multiplicamos. Claro. Su proceso. ¿Qué le dirían ustedes a un matrimonio que quiere renunciar? Yo le diría que para Dios no hay nada imposible. Yo creo que eso le diría. Lo hizo conmigo, lo hizo con nosotros, lo puede hacer con todos. Lo puede hacer con todos. Cuando le dejamos a Él hacer y intervenir en nuestras vidas, lo puede hacer con todos. Para que se cumpla el famoso versículo, como creo que tú lo nombraste, cordón de 3 dobleces, no lo separe el hombre. Entonces, el matrimonio es de 2 pactos, y no es de 2, sino de 3. Y necesitamos a Dios. O sea, creas en Dios o no, o sea, necesitamos a Dios. Porque es su diseño, volvemos a lo mismo, no es algo humano. Necesitamos entender por qué lo creó y conocerlo a Él. De esto se trata la vida eterna, creo que Jesús, lo dijo. O sea,
la vida eterna pensamos, el cielo, las nubes, Ujú. ¿cierto? Volar. No, Jesús dijo, la vida eterna consiste en conocer al único Dios viviente y a Jesucristo, aquel que has enviado. Y otras partes podemos encontrar entonces relación, en pleno conflicto, en plena crisis, decidir lo que hablamos al principio. Estos matrimonios que a lo mejor no quieren seguir, que es válido, lo vamos a sentir. Sí. Sí, no podemos hacernos los súper espirituales y decir, ay, no, siento esto, la miro, lo miro y no siento amor, oh, pecador, no. Yo sentí Decidamos, que no lo claro, amaba. Ya. Yo sentí que ya no lo decidamos amaba. juntos. Sentí que, y yo creo que él también sintió Sí. de mí que ya no me amaba, Pasa eso. que estábamos juntos, Sí. pero era la decisión que estábamos tomando, porque Es la decisión es y la mantenerse decisión y firme. mantenerse. El amor es una decisión. Entonces yo cultivo ese amor, yo lo cuido. Creerle a Yo- Dios y dejar que Él intervenga. Hay un meme que alguna vez vi que decía, busca una pareja que ame más a Dios que a ti. ¿Qué creen ustedes de eso? Es que si va a amar a Dios, te va a poder Te va amar a a poder ti amar a ti. como debemos amar. Como Debemos aprender a amar como Dios quiere que amemos. Y lo otro que le diría a esos matrimonios que están viviendo una crisis es que pidan ayuda. Sí. Que no lo vivan solos, porque solos no van a poder. Solo se puede, sí se puede, porque Dios en su inmenso amor y bondad se puede, pero es difícil. Muchísimas Sí. gracias, chicos. Y solamente, bueno, primero agradecerles de corazón Un su honor. tiempo. Yo estoy muy feliz de que ustedes hayan sido el primer episodio de entrevista acá, porque siento que como cristianos lo más importante es el diseño original que Dios tiene para nosotros, y es el hogar y es la familia. Sí. Es lo que Él quiere, estar con nosotros. Fue su deseo en el Edén, estar en la que estemos en su presencia. Nuestro lema aquí en Pedagogía del Cielo es no damos consejos, ¿no? Damos nuestro proceso, pero también el nombre Pedagogía del Cielo viene de que nosotros tenemos el derecho como hijos amados de tener un pedacito del cielo aquí con nosotros. Entonces, solamente para terminar, gracias porque nos han hablado de cómo dentro de este mundo natural y perfecto, sí podemos vivir un poquito en ese Edén, en ese cielo maravilloso, y es con Cristo. Y si nos pueden dejar con un versículo que represente su familia, para todas las personas que nos están viendo ahí, ¿qué versículo lo sostiene hoy como familia? Bueno, son varios. Son varios. Bueno, quiero destacar el primero que nombraste tú, el cual Dios te habló. Dije, pues Sí, en realidad dejarles como consejo el que en nosotros está la decisión de elegir por el bien de nuestra familia, y eso está ahí en Deuteronomio 30:19, que dice que escojamos la bendición y no la maldición para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. Y el otro bueno, son varios, porque es la Biblia entera, ¿no? Pero nos gusta mucho el Mateo 7 cuando habla del hombre que edificó su casa sobre la roca y el otro que edificó sobre la arena. Es muy importante poder hoy en día hacer un alto a nivel matrimonial y familiar y decir, hey, ¿sobre qué estamos edificando? Hasta el día de hoy, ¿en qué hemos estado edificando? ¿Realmente en Cristo, en la roca? Porque no es simplemente ir a una iglesia y servir y hacer cosas. Nosotros hacíamos de todo en ese tiempo, pero no estábamos fundamentados sobre la verdad. Pero lo importante en ese versículo es destacar que ahí dice que el hombre prudente escuchó esas palabras y las hizo. El que me oye estas palabras y las hace, dijo Jesús. Entonces, es importante hoy saber sobre qué estamos sobreedificando. ¿Es Cristo el fundamento o es una religión o es cualquier otra cosa? Si no es Cristo el fundamento, volvamos a empezar y en Dios se puede. ¿No? En Dios se puede, así que un honor y por eso también muchas gracias. Enseñamos esto en nuestros talleres. Muchísimas gracias, y aquí vamos a dejar las redes sociales de los chicos también para que los puedan seguir y comunicarse con ellos, porque si están aquí en la quinta región, bueno, en Chile en general, ellos nos aportan muchísimo con esto. Muchísimas gracias y nos vemos en otro capítulo.